Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y cuando nosotros los seres humanos, e inclusive nosotros los hijos de Dios, enfrentamos tempestades en la vida, tormentas en la vida, parecemos muchas veces como una vasija frágil, que frente a cualquier peligro, frente a cualquier cosa, solemos nosotros quebrantarnos en ocasiones muy fácilmente. Cuando nosotros estamos frente a las tempestades es cuando aflora en nosotros el temor, el miedo, la confusión. Y déjame decirte, la barca en ese momento estaba repleta de hombres temerosos, de hombres llenos de miedo, de hombres llenos de angustias, de hombres llenos de temor y de hombres llenos de muchísima confusión. Pero hay algo que a mí me impacta muchísimo, y es que el Señor no desconocía que sus discípulos eran así, y sin embargo Él los había de antemano escogido. ¿Qué significa esto? Significa que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y esto es una verdad grande. El Señor sabía quiénes eran los discípulos que Él había escogido, qué tipo de personas eran, qué cosas fuertes tenían. Pero el Señor también conocía sus debilidades. Y el Señor sabía que ellos, al enfrentar una situación como esta, se iban a llenar de confusión, de miedo, de temor, de angustia, de cualquier cantidad de cosas, así como te llenas tú y me lleno yo de miedo, de temor, de angustia, de desesperación en muchas ocasiones de la vida. Sin embargo, Dios de antemano, y sabiendo quiénes éramos nosotros, de antemano nos llamó, nos escogió, nos salvó, nos perdonó, y de antemano, sabiendo Dios quiénes éramos y todo lo que teníamos, nos ha hecho hoy hijos suyos. Significa, por tanto, que a pesar de todo lo que seamos, aún en la actualidad, Dios ya nos ha hecho hijos suyos y está trabajando en nosotros para hacernos conformes a la imagen de Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios y muchísimas veces se levanta gran tempestad en contra de nuestra barca y nos confundimos, nos llenamos de miedos y temor. Pareciera que el Señor, su presencia no nos fuera clara. En ese momento ellos estaban tan confundidos que el Señor no les era claro. La revelación suya, la persona de Cristo, no les era clara por la situación que estaban viviendo. En ese momento donde ellos creían que iban a perecer, la imagen del Señor les parecía a ellos un peligro más y una amenaza más y algo que se sumaba para llenarlos de miedo y de temor. Y hay ocasiones en la vida donde nosotros estamos así, estamos tan confundidos que la presencia del Señor no nos es totalmente clara, que la palabra del Señor no nos es totalmente clara, que la mano y la providencia del Señor no nos es totalmente clara, porque nuestra mente está nublada, está excitada, está exaltada, y nosotros no tenemos la paz y la calma suficiente para discernir dónde está Dios en medio de la situación que nosotros estamos viviendo. Y esto era lo que le estaba sucediendo a los discípulos ahí en la barca en medio de la tempestad en la cual estaban. Sin embargo, el Señor estaba aquí, y aunque ellos estaban llenos de temor, la intención y la voluntad del Señor era manifestarse a ellos de manera clara y pronta, y la voluntad del Señor era que ellos supieran que Él estaba allí, que no era un fantasma, sino que Él estaba presente. Y en el versículo 27 de la lectura dice lo siguiente: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Míreme, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no seamos presa fácil del temor. La voluntad del Señor es que si en ocasiones a nuestra barca golpean tempestades y en ocasiones estamos confundidos, que Dios y su obra y su intervención no nos es clara, la voluntad del Señor es revelarse a nuestras vidas para que se disipe con su presencia y con la seguridad que nos da su palabra todo temor y toda confusión en nuestros corazones. La voluntad del Señor es aparecerse cuando nosotros pensamos que nuestra barca ha de hundir. La voluntad de Dios es aparecerse en nuestras vidas cuando nosotros pensamos que el Señor se ha ido y se ha
desentendido de nosotros, ellos quizás pensaban esto y creían que ese día iba a aparecer todo el propósito del Señor. Déjame decirte, no, ellos eran sus discípulos, el Señor tenía un propósito con ellos y lo que estaban viviendo en su vida en ese momento era transitorio y a pesar de que pareciera de que iban a aparecer, ellos ese día no iban a aparecer y la presencia manifestada del Señor fue pronta, fue propicia y fue muy a tiempo para los discípulos que se encontraban en peligro en esa barca. Cuando Pedro escucha al Señor que dice, no temas, yo soy, el Señor venía caminando hacia ellos sobre el mar y ellos estaban en la barca enfrentando la tempestad, pero para ellos la presencia del Señor era confusa. Pedro quiso disipar la duda y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y como Dios desea que en nuestras vidas no haya duda de su presencia, de su verdad y de su palabra, y como el Señor desea revelarse de manera clara a nosotros y que nosotros no tengamos ninguna confusión respecto a Él, el Señor le confirmó y le dijo, sí, yo soy, no temas. Cuando en tu vida hay confusión, y no sabes si es el Señor lo que tratas de hacer, es de parte del Señor o no es de parte del Señor, pregúntale a Dios, Señor, ¿eres tú o no eres tú? Y déjame decirte que la Biblia dice que Él nos mostrará el camino de la verdad y nos ha dado a su Espíritu para guiarnos y conducirnos a toda verdad. La voluntad del Señor es que nosotros podamos tener claridad acerca de su persona y Él se nos revela de manera clara. Si tienes algún tipo de confusión en cuanto a tu fe, la palabra del Señor puede aclarar tu fe y disipar toda confusión. La persona de Jesús debe ser real para nuestras vidas y así está revelada en su palabra. Ahora escúchame lo que quiero decirte. Pedro le dijo, si eres tú, yo quiero ir, porque yo quiero también caminar sobre las aguas e ir hacia ti. Y el Señor le dijo, ¿tú quieres venir hacia mí? Entonces ven. Cuando Dios ve que nosotros tenemos un corazón con la intención de buscarle, el Señor no se esconde, el Señor no se oculta, sino por el contrario, nos invita cada día más a acercarnos a Él por encima de cualquier cosa que pareciera ser un obstáculo. El Señor sabe que siempre que nosotros anhelemos acercarnos a Él, podremos caminar por encima de cualquier cosa, pues Él nos da el poder. Dice la Escritura en el versículo 30 lo siguiente: pero al ver al frente el viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora déjeme decirle algo muy importante. Si hay algo que se interpone entre Dios, su poder y nosotros, son las circunstancias. Si hay algo que invade al corazón o hace que nuestro corazón se invada de miedo, son las circunstancias que nos rodean. El Señor le dijo a Pedro, ven, porque es posible que tú también camines sobre las aguas. Pero Pedro comenzó a fijarse un poco en la circunstancia, en lo que estaba ahí adverso, en cómo el viento podía influir en lo que él quería hacer y todo este tipo de cosas. Tuvo miedo. El miedo inmediatamente comenzó a generar un cortocircuito entre lo sobrenatural, su fe y el Señor Jesucristo, y él comenzó a hundirse. Pero déjame decirte algo, porque el tema se titula El Señor no nos dejará hundir. Nuestra fe puede fallar. Podemos en ocasiones tener dudas, porque es la hora y aparecen dudas en nuestra vida en cuanto a Dios, su poder y su gloria. Podemos nosotros sentir que tenemos una fe débil, no muy fuerte. Podemos sentir que nuestra fe no alcanza para ver cosas gloriosas y poderosas. Y en ocasiones quizás nosotros comenzamos a dar pasos de fe y tratamos de confiar en el Señor al máximo.
Lo hacemos por una, dos, tres ocasiones, pero hay momentos en los que llegan las circunstancias y las ocasiones y esa fe comienza a debilitarse y a moverse. Y Dios sabe todo lo que está pasando en nuestra vida. Dios sabe cada cosa de cada uno de nosotros, conoce todas nuestras debilidades y falencias. Y cuando el Señor ve que nosotros comenzamos a hundirnos y nuestra fe comienza a fallar, Él entonces aparece y extiende su mano para ayudarnos, porque el Señor nos conoce y no nos dejará hundir. Entonces, una verdad que tenemos que guardar en nuestro corazón. Nosotros nos debilitamos y Dios lo sabe. Dios conoce las luchas que enfrentamos. Él sabía qué clase de discípulos tenía y Dios sabe qué clase de hijos tienes. Quizás hay personas que tienen una fe más fuerte que tú, mucho más grande que tú quizás, pero Dios conoce la medida de tu fe y de tu confianza en Él. Y Dios sabe lo que te cuesta esperar en sus promesas y en sus palabras y cómo intentas caminar con Él. Pero Dios también sabe cómo muchas veces te debilitas. Pero en medio de esas debilidades, el Señor siempre y cuando nosotros vayamos caminando hacia Él y hemos tomado la decisión en nuestra vida de caminar con Él, cuando experimentemos que nos hundimos, el Señor no nos dejará hundir. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. El Señor le dijo: ven. Pedro entonces comenzó a salir de la barca con la intención de caminar. Cuando vio el viento y vio las cosas que tenía a su alrededor, comenzó a hundirse. Pero Pedro iba hacia el Señor, iba en la dirección donde Cristo estaba. Y si tu vida y mi vida, y si tú y yo estamos caminando en la dirección correcta, estamos caminando hacia el Señor, cuando aparezcan los momentos de duda e incredulidad, el Señor no nos dejará naufragar, sino que Él extenderá su mano para sacarnos victoriosos y darnos la fe que necesitamos para seguir día tras día caminando con Él. Hay algo que tú y yo tenemos que meternos en la mente y en el corazón. El Señor no nos dejará hundir jamás. Tenlo claro. Quiero que veamos el versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano porque Pedro le dijo: Señor, sálvame. Y cuando nosotros clamamos pidiendo ayuda, socorro al Señor y fortaleza, déjame decirte que el Señor no nos dejará hundir. No nos dejará hundir. Él lo tomó, asió de él, pero nosotros encontramos, entre comillas, un reproche, un buen reproche del Señor a Pedro. Él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto es algo muy precioso, muy maravilloso, porque nosotros también necesitamos de este reproche de parte del Señor. Necesitamos que el Señor nos exhorte a no dudar. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero hubo circunstancias que le hicieron dudar. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué permitiste que el viento y las cosas a tu alrededor te hicieran dudar y considerar de que no tenías el poder suficiente dado por Dios para hacer lo que necesitabas hacer? Hombre de poca fe. Nosotros necesitamos este tipo de exhortaciones de parte del Señor para que cada día nuestra confianza en Él se aumente. La duda es terrible porque la duda de manera silenciosa le dice a Dios muchas veces: no creo que tengas el poder suficiente para ayudarme en la ocasión y situación que estoy y que estamos. No lo decimos en voz alta, pero la duda transmite en ese mensaje. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sin embargo, a pesar de que el Señor sabía de que había dudado y su fe en ese momento era poca, no dejó naufragar a este hombre, sino que le extendió su mano y lo ayudó. Cuando tu fe y mi fe es débil, recuerda que el Señor vendrá a nuestra ayuda. Pero debemos quedarnos con la exhortación
que el Señor le hizo a Pedro. ¿Por qué dudaste, hombre? No hay razón para hacerlo. Yo estaba al frente tuyo, parado sobre las aguas, y yo era el que te invitaba a venir hacia mí. Debiste caminar bajo el poder que tienen mis órdenes y mis palabras. Nosotros debemos confiar en Dios porque sus palabras son fieles y verdaderas y porque Él es quien nos ha dicho y nos ha invitado a confiar en Él. Sus palabras son lo suficientemente firmes para que nosotros podamos asirnos de ellas, confiar en ellas y esperar en ellas. Nuestra confianza debe ser una confianza tal en que nosotros podamos inclusive caminar por encima de las circunstancias que parezcan ser imposibles, confiando que inclusive si en ocasiones sentimos hundirnos en medio de ellas, el Señor estará allí para tendernos su mano, siempre y cuando nosotros estemos siempre mirándole y caminando hacia Él y haciendo su eterna y preciosa voluntad. El Señor no dejará que me ahogue. Quizás las aguas me llegarán hasta el cuello y quizás esté pasando eso mismo contigo. Quizás sienta que las aguas las tiene hasta el cuello y sientas que quizás ya estás, que naufragas. Pero déjame decirte algo. Si estás caminando con Dios, eso será imposible. Eso será imposible. Porque el Señor ha de venir a nuestro socorro y no nos dejará perecer. Porque nuestro Dios tiene una mano benevolente y compasiva. Si el Señor no te ha dejado naufragar, déjalo en los comentarios para yo poder leer de ti un comentario que diga: el Señor no me ha dejado naufragar, o el Señor a mí tampoco me ha dejado naufragar. Si crees y sientes que estás que te ahoga, deja entonces un comentario: creo que el Señor no me dejará hundir, porque de cierto no lo hará. Padre, gracias, porque tú sostienes nuestras vidas, porque tú, amado Dios, nos amas, porque tú, Señor, fuiste bueno con tus discípulos y eres hoy bueno con nosotros. Nos amas con amor eterno, con amor glorioso, y nos amas con amor especial. Te pido, Señor, que extiendas tu mano sobre nuestras vidas y te pido que nos ayudes, que nos guíes, que nos socorras, que nos sostengas. Señor, mi vida, mi alma, mi corazón depende de ti. Yo dependo de ti. Dependo de tu mano. Dependo de tu ayuda. No dependo de los hombres. Dependo de ti. Mi Dios que nunca falla. Mi sostén, mi guía, mi fuerza y mi libertador. Permítenos, Señor amado, poder enfrentar cualquier adversidad y tempestad en la vida, creyendo, Señor, que aunque no parezca que tú estés por allí cerca, estás más cerca que nadie y que nunca. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que harás y por todo lo que seguirás haciendo. La vida de aquellos que piensan, Señor, que en este momento están que naufragan, que se pierden quizás en las profundidades de la tempestad que viven, te pido, Señor, para que ellos tengan la fe suficiente y crean de que tu mano, Señor, no los dejará hundir. Gracias, 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 Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande para con nuestras vidas.